Vamos al link de descarga e iniciamos la descarga. Seguidamente iniciamos el ejecutable, seleccionamos el idioma, damos en continuar y esperamos a que se instale. Una vez instalado damos en finalizar. Se nos abrirá la siguiente ventana, en la cual vamos a iniciar el servicio de Apache y el de MySQL. Al lado del servicio de MySQL presionamos el botón de Admin para que se abra PHP-MyAdmin. Seleccionamos Nueva para crear una nueva base de datos con el nombre de tablita. Damos clic en Crear. Seleccionamos el nombre de la tabla de esa base de datos, la cual tendrá por nombre Datos, con 5 columnas. Damos clic en Crear. La primera columna será la clave. Y será de tipo autoincrementable. La segunda columna será la fecha, de tipo varchar y con una longitud de 50. Después será el dato, de tipo int y con una longitud de 2. Seguidamente será la IP, de tipo varchar, igualmente con una longitud de 50. Por último será la MAC, de tipo varchar y con una longitud de 50. Damos clic en guardar y como vemos nuestra tabla de datos será creada con el campo de clave, fecha, dato, IP y MAC. El circuito consta de la tarjeta ESP32, a la cual va a estar conectada a nuestro dispositivo a través de este cable que va conectado del puerto de la tarjeta a una salida USB que será conectada en nuestra computadora. El pin de 3 volts con tierra serán conectados directamente a nuestro sensor seguidor de línea. Y el pin que va a estar recibiendo las señales para mandarlas a la tarjeta será conectado a uno de los pines que integre la tarjeta ESP32. En este caso se encuentra por adentro, pero se encuentra conectada en el pin de 26. Se encuentra en ese pin, siendo el de 26. A continuación vamos a explicar el código implementado en la ESP32. Este código realiza la configuración para conectarse a una red Wi-Fi, obtiene la hora actual a través de un servidor NTP y envía datos a un servidor web utilizando una solicitud POST a través de HTTP client. Primeramente ocuparemos 3 librerías. La primera es http client.h, la segunda es wifi.h y la tercera es time.h. Además vamos a definir el pin de la ESP32 por el cual vamos a estar leyendo los datos del sensor, el cual será el pin 26. Seguidamente establecemos los datos del servidor NTP para obtener la hora actual y configuramos para que la hora nos dé de acuerdo al formato en el que estamos. Seguidamente necesitamos el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña de una red Wi-Fi. Establecemos las variables que vamos a ocupar. En nuestro caso tenemos fecha, el dato, la IP y la MAC. Pasamos a la función setup, inicializamos la comunicación serial, establecemos el pin de la ESP como de entrada y conectamos la ESP32 a la red Wi-Fi utilizando el nombre de la red y la contraseña. Esperamos a que se establezca una conexión Wi-Fi. Cuando esta conexión sea exitosa, mandaremos el mensaje de que se ha conectado con éxito y mostraremos la IP. Mostramos la dirección IP asignada a la ESP32. A continuación, convertimos la dirección IP a formato string y la almacenamos en la variable IP. Seguidamente haremos algo similar con la MAC. Obtenemos la MAC a través de wifi.mac_address y la guardamos en la variable MAC. Por último, vamos a configurar la hora y fecha actual utilizando el servidor NTP. Siguiendo con el bloque de loop,
va a verificar si la conexión Wi-Fi está establecida y en caso afirmativo procede a realizar una solicitud HTTP POST a un servidor web. Si la conexión Wi-Fi no se ha establecido, mostrará un mensaje de error. Primero mandamos llamar a print local time para obtener la fecha y hora actual y la almacenamos en la variable fecha. Obtenemos los datos que se están leyendo del sensor con digital read y lo guardamos en la variable dato. Creamos un objeto HTTP client para realizar la solicitud HTTP. Seguidamente construimos una cadena de consulta con los datos a enviar al servidor. Esta cadena se utilizará como cuerpo de la solicitud POST. Aquí debemos de poner los datos que queremos insertar en nuestra base de datos. Por ejemplo, ponemos la fecha, el dato, la IP y la MAC. A continuación establecemos la URL de destino para la solicitud POST. Aquí vamos a indicar la ubicación del script en el servidor al que se enviará la solicitud. Es importante tomar en cuenta que esta IP tiene que ser la de nuestra computadora y enseguida la dirección donde tenemos el script en PHP. Vamos a crear una cabecera indicando el tipo de contenido de la solicitud. Esta cabecera indica al servidor cómo interpretar los datos enviados en el cuerpo de la solicitud. Vamos a realizar la solicitud POST con los datos preparados y almacenados. Esto lo vamos a almacenar en la variable código de respuesta. Para eso hacemos uso de http.post y pasamos la cadena que previamente hayamos configurado. Si el código de respuesta es mayor a 0, verifica que se recibe una respuesta válida. En caso contrario, vamos a indicar que se ha habido un error enviando al post y vamos a poner el código. Entrando al if, vamos a imprimir el código recibido. Si la respuesta es 200, quiere decir que nuestra respuesta fue exitosa. Por lo tanto, obtenemos el cuerpo del servidor utilizando http.getString y lo guardamos en el cuerpo de la respuesta. Imprimimos que el servidor ha respondido y imprimimos el cuerpo de respuesta. A continuación, liberamos los recursos utilizados por el objeto HTTP client. Si la conexión no se ha realizado exitosamente, vamos a indicar que ha habido un error en la conexión Wi-Fi. Este bucle se va a estar repitiendo cada 10 segundos, por lo tanto cada 10 segundos vamos a estar insertando datos en la base de datos. Para finalizar vamos a explicar la función printLocalTime, la cual nos sirve para obtener la hora y fecha actual del sistema y la formatea en una cadena de texto legible. Si no se puede obtener la hora y fecha, se imprime un error y se retorna a la cadena de error. Primeramente declaramos una variable de tipo struct_tm llamada timeinfo. Estas variables nos sirven para almacenar información relacionada con la fecha y la hora. Intentamos obtener la fecha y hora actual. Si falla, se mostrará un mensaje de error. Creamos un buffer para almacenar la hora formateada. Y vamos a formatear la hora según el formato especificado. En nuestro caso indicamos que sea primero el nombre del día de la semana, el nombre del mes, el día del mes, el año a 4 dígitos y la hora en formato 24 horas, quiere decir hora, minutos y segundos. Para finalizar, convertimos el buffer ya con la cadena formateada a un objeto tipo string y lo retornamos. Este código PHP tiene como objetivo procesar datos enviados mediante el método POST desde un formulario web y almacenarlos en una base de datos. Creación de un archivo de registro. La línea file-put-contents, log, txt, print-r, $-post, true, crea un archivo de registro llamado log, txt y guarda los datos enviados a través del método POST. Esto es útil para el seguimiento y la depuración, pero se encuentra comentado en este código. Conexión a la base de datos. Se establece una conexión a la base de datos utilizando la clase MySQL de PHP. La conexión se realiza al servidor local, localhost, con el nombre de usuario, root, sin contraseña, y selecciona la base de datos llamada tablita. Obtención de datos del formulario. Se obtienen los datos del formulario mediante variables POST. Los datos incluyen la fecha, el dato, la dirección IP y la dirección MAC. Inserción de datos en la base de datos.
Se utiliza una consulta SQL, Insert into Datos, para insertar los datos obtenidos del formulario en la tabla llamada Datos, en la base de datos. La consulta está protegida contra inyecciones SQL al usar sentencias preparadas. Manejo de resultados. Para poder recoger la información que se encuentra en la base de datos para mostrarla en una interfaz, tenemos que crear un código PHP, en el cual vamos a abrir aquí un bloque PHP estableciendo la conexión con nuestro servidor de base de datos, mandándole como parámetros el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder. Una vez haciendo la conexión, cerramos el bloque PHP. Abrimos un HTML en donde vamos a ponerle un título llamado tabla de datos y lo vamos a ligar a un archivo CSS en donde vamos a tener ciertas propiedades para visualizarlo de mejor forma, en donde tenemos modificaciones en el body, en esta clase llamada main container, en la tabla, en las etiquetas th y td, en la etiqueta fed, en la tr y en esta tr cuando el mouse pasa por encima. Ahora, una vez ligado, cerramos el head, abrimos el body y vamos a crear un div mandándole la id main container para después modificarlo en el CSS. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a agregar la cabecera que va a decir clave, fecha, dato, IP y MAC, que son la información que tenemos alojada en nuestra base de datos. Cerramos el thread y abrimos un bloque PHP. En este bloque PHP vamos a hacer una consulta usando la conexión que establecimos anteriormente y diciéndole que nos regrese toda la información de la tabla datos ordenada por la clave de forma descendente y con un límite de 20 registros, haciendo que se nos muestren los últimos 20 registros que se pusieron en la base de datos de forma descendente, es decir, que el primer registro que nos aparezca es el último que se agregó a la base de datos. Vamos a abrir un bucle while para hacer que recorra todo lo que nos regrese esta consulta, mandándole como parámetro la consulta y guardando información en una variable llamada mostrar. Cerramos el bloque PHP. Abrimos una nueva etiqueta tr en la cual vamos a estar ingresando la información que esté recibiendo la variable mostrar en el campo clave, fecha, dato, IP y MAC. Esto hace que la información de la base de datos se esté mostrando en este apartado. Cuando terminemos esto, cerramos la etiqueta tr y cerramos el bloque PHP añadiendo una llave de cierre, porque acá añadimos una llave de apertura, haciendo que todo esto se encuentre dentro del bucle while. Ahora, vamos a comprobar que funciona. Se encuentra alojado dentro de localhost y en un directorio llamado página. Entramos y como podemos observar, ya tenemos información ingresada. Vamos a entrar a nuestra base de datos. Podemos observar que se han estado ingresando datos y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestra tarjeta para que ésta mande datos de lo que encuentra el sensor. Ahorita estamos en el último registro, siendo el 186. Si actualizamos, ya es el 187. Se va a estar registrando cada 10 segundos. En este caso, el último registro se hizo en la hora 9:59 minutos con 51 segundos. Aquí se hizo la siguiente y aquí se hizo la siguiente.
está recibiendo un dato 0, indicando que no se está leyendo una superficie negra. Si hacemos que el sensor lea una superficie negra, en la próxima actualización se verá reflejado que el dato ahora es 1, con la dirección IP de la tarjeta y su dirección MAC. Se van a estar mostrando únicamente los 20 primeros registros. Y cada que actualicemos, va a estar recogiendo la información de la base de datos. 193. Aquí está. La nueva información es un dato 0, el registro 194. El registro 194 con un dato 0. Muy bien, a partir de estos datos vamos a realizar la graficación en Power BI. Entonces lo primero que haremos es crear un nuevo proyecto, obtendremos los datos, seleccionaremos la base de datos MySQL, aquí pondremos localhost y la base de datos es tablita. Aceptamos. Esperamos a que comience la importación de datos. Nos deja seleccionar la tabla, entonces la seleccionamos y le damos cargar. Aquí en esta parte ya podemos observar la carga de los datos. Entonces solamente vamos a ordenarlos y vamos a comenzar con la creación de las gráficas. La primera será una gráfica circular. En este caso va a contener los campos de leyenda a dato y de valores a IP. De manera que se nos forme esta gráfica, la cual indica la cantidad de unos y ceros que se estuvieron dando por medio de esta dirección IP. La siguiente gráfica será una tabla. En este caso añadiremos todos los diferentes campos para poder tener una vista previa de ellos sin tener que acceder a la base de datos. Esto puede ser muy útil cuando se quiere ver un dato en específico y pues es una manera gráfica y sencilla de poder tenerlos y incluirlos en este reporte. Entonces aquí está nuestra tabla y por último crearemos otra gráfica, la cual es un gráfico de cintas. Este gráfico de cintas nos dará como que una vista más secuencial de cómo fueron dándose los datos. En este caso, para su configuración agregaremos en leyenda el dato. Bueno, en el eje X más bien va la fecha. En el eje Y va el dato. Y como leyenda, pues podemos agregar la clave. Entonces nos genera esta gráfica en la cual se puede observar la fecha, el dato que fue reportado por el sensor. En este caso, si dejamos aquí el mouse, nos indica que la fecha, por ejemplo, el 21 de noviembre a las 2:55 con 41 segundos, hubo un dato positivo de 1 reportado por el sensor. Más acá adelante, cuando no existe una graficación como tal de estas líneas de colores, es porque el resultado del sensor fue 0 y la gráfica lo interpreta de esta manera. Entonces aquí podemos tener una vista previa de los datos. Por último, añadiremos un cuadro de texto donde escribiremos graficación de los datos obtenidos mediante el sensor.
Y listo. Nuestro reporte estaría completo y añadiremos un poco de estética. En este caso le daremos un formato diferente y pues de esta manera estaría resultando nuestro reporte en Power BI.